En muchas ocasiones necesito mejorar, minimizar el error en régimen permanente, sin embargo, no puedo modificar la ganancia de mi planta, ya que eso me movería las singularidades, los polos de lazo cerrado, con lo que me cambiaría el transitorio. De esa manera, debo recurrir a alguna alternativa justamente para hacer más chica esa diferencia entre la salida y la entrada. Los compensadores de atraso de fase que vamos a ver en este video cumplen esa función. Supongamos tener esta planta con un controlador o un compensador proporcional. Esa planta tiene un polo en el origen y un polo en -2. Si yo dibujo el lugar de raíces, es bastante sencillo, es esa famosa X que en este caso va a tener en -1 su centroide. Supongamos que se me pide ajustarla de manera que el coeficiente de amortiguación sea igual a 0,6 y que el error en régimen permanente sea menor a 0,076. ¿Podría aumentar el tipo de la planta? Fíjense que si yo agrego un polo en el origen, haría el sistema inestable. Entonces esa opción no es válida. Ahora, vamos a ver si yo puedo cumplir con lo que tengo, lo que me piden. El coeficiente de amortiguación 0,6 involucra un beta que va a terminar siendo de 53 grados. Significa que yo voy a querer que mis polos de lazo cerrado estén a 53 grados ubicados del origen. Así es que trazo una recta, mido los 53 grados y es ahí donde voy a ubicar mis polos complejos conjugados, que me van a dar en -1 más menos J1,53. Ahora, por el lado del error en régimen permanente, ¿qué debería hacer? Bueno, lo que debería hacer es multiplicar A por B, de manera que voy a tener la ganancia en ese punto, la ganancia total, K. Fíjense que la ganancia de la planta en este caso es 1, así que la ganancia total va a ser SK. SK en este caso es o me da 2,82. Entonces, mi sistema quedaría 2,82 sobre S por S más 2. Acuérdense que el error en régimen permanente lo calculábamos para un sistema tipo 1, que es nuestro caso, y una entrada rampa, como figura en la segunda fila, 1 sobre KB. El error en régimen permanente es 1 sobre KB y KB es igual al límite de S tendiendo a 0 de S por el G asterisco. En este caso la realimentación es unitaria y tranquilamente puedo considerar. KB me va a dar 1,41, 2,82 dividido 2. Si hago 1 dividido 1,41 me da un error en régimen permanente de 0,7. Pero ese 0,7 es bastante mayor a 0,076, que es el valor solicitado. Es decir, que no tengo forma en este caso de mejorar el error en régimen permanente, porque el hecho de aumentar la ganancia haría que mis polos de lazo cerrado se vayan desplazando hacia arriba y hacia abajo respectivamente, y esto aumentaría ese ángulo que originalmente está seteado en 53 grados. Es ahí donde se hace necesario colocar algún tipo de compensador. Ese compensador va a estar reemplazando a la ganancia que tenía adelante de la planta. Ahora veamos qué forma tiene ese compensador. Ese compensador va a tener un amplificador y después va a tener un tándem de resistencias y capacitor como figura en el gráfico, donde la primera resistencia será la impedancia 1, el tándem R2C va a ser la impedancia 2
y luego tendré la tensión de entrada, la tensión de salida de esa red RC, que va a ser mi entrada al amplificador, E0', y mi salida final, que es la que en definitiva me interesa, es 0. Obviamente la corriente I que circula a través de estas. Bueno, empiezo a trabajar el circuito. Sabemos que E0' va a ser la corriente por la impedancia Z2 y por otro lado también sabemos que la tensión EI de entrada va a ser igual a la corriente multiplicado por la sumatoria de las impedancias Z1 y Z2. De esa manera, si dividimos, hacemos el cociente de un lado y del otro, las corrientes se van a cancelar y finalmente voy a tener mi primera ecuación que dice que la relación entre la salida de la red RC y la entrada va a estar dada por Z2 sobre Z1 más Z2. De una simple inspección surge que Z1 es igual a R1 y por otro lado Z2 es igual a R2 más 1 sobre SC. La trabajo un poco y voy a tener la tercera ecuación. Ahora metiendo la segunda y la tercera en la primera que tenemos ahí abajo a la izquierda, vamos a poder reemplazar, trabajar matemáticamente, cancelamos SC con SC, continuamos un poco más, seguimos avanzando, multiplicando miembro a miembro. Esta parte es bastante importante. Fíjense lo que hice acá. Lo que hice básicamente fue sacar factor común R1 más R2. ¿Sí? Entonces, este R1 más R2 acá figura como R1 más R2. Obviamente está multiplicado por C, ¿sí? Y acá pasa algo parecido, R1 y R2, lo saco factor común y me queda R1 más R2 por C. De manera que lo que puedo hacer es cancelar los capacitores C con C y la ecuación final en un principio que quedaría a partir del reemplazo de valores y demás es esta que tenemos acá abajo y que nosotros haremos algunas consideraciones para poder reducir aún más. Y esas consideraciones son, fíjense, si yo tomo que R1 más R2 sobre R2 es igual a beta, podría decir que esto que tengo marcado en rojo es 1 sobre beta. Por otro lado, también voy a decir que tau va a ser igual a C por R2. De manera que lo tengo ahí abajo, tau. Y de estas dos surge que si beta por tau es R1 más R2 sobre R2 por C por R2, puedo simplificar R2 con R2 y fíjense qué es esto que tengo aquí abajo en verde. En definitiva, beta tau. Si reemplazo todo, lo que termino obteniendo es 1 sobre beta multiplicado por S más 1 sobre tau dividido S más 1 sobre beta tau. Ahora, recuerden lo siguiente. Nuestro circuito tenía un amplificador A. Así que yo lo que tendría que decir es que mi E0, mi salida que me interesa, será igual a por E0', que es hasta ahora la que veníamos viendo. Y esta es la parte donde viene el famoso galerazo, porque lo que voy a decir ahora es A es igual a K del controlador por beta. Sí, no me pregunten. A es igual a K del controlador por beta. ¿Eso qué me va a permitir hacer? Fíjense. Yo ahora, considerando eso que acabo de escribir ahí, puedo decir que
E0 sobre EI va a ser igual a, que lo tuve que agregar, multiplicado por ¿qué? Por 1 sobre beta, que es esto que tenía acá, 1 sobre beta por S más 1 sobre tau, dividido S más 1 sobre beta tau. Ahora, fíjense que beta se va con beta y termino obteniendo la función transferencia de mi compensador de atraso de fase. Algunas consideraciones importantes con respecto a esta función transferencia. Si beta es igual a R1 más R2 sobre R2, sin importar cuánto valgan esas resistencias, obviamente beta va a ser mayor a 1. Por otro lado, beta por tau, siendo beta mayor a 1, va a ser mayor a tau. ¿Y esto qué me va a llevar? A que 1 sobre beta tau sea menor a 1 sobre tau. De esta manera vamos a deducir dos cosas. Por un lado, en un compensador de atraso de fase, el polo lleva de la mano un 0. ¿Se acuerdan que en el compensador de adelanto de fase el 0 traía un polo? Bueno, acá el polo trae un 0. Y por otro lado, en este caso, la posición del polo siempre va a estar a la derecha de mi 0. Y me voy adelantando, siempre voy a buscar que ese tándem polo 0, manteniendo el polo a la derecha del 0, siempre estén muy cerca del origen. No voy a poder ponerlos en el origen, al menos el polo. Eso implicaría que beta, para que esté en el origen, beta tendría que tender a infinito. Y no tengo forma de hacer tender a infinito beta. Pero lo podría llegar a poner muy próximo al origen y el 0 obviamente muy próximo al polo. ¿Cuán próximo? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que mi compensador tiene la forma K del compensador multiplicado por esa relación 0 polo, donde el polo va a estar a la derecha del 0. Por otro lado, vamos a tener mis polos complejos conjugados, que digamos son aquellos que donde quiero tener mis singularidades, ¿no? A lazo cerrado y no quiero que se muevan. Entonces, básicamente lo que tengo que tener en cuenta es dónde ubicar ese 0 y dónde ubicar ese polo. Y les decía, lo más próximo al origen que se pueda. Entonces, primero voy a colocar el polo, 1 sobre beta tau. Después, lo que voy a hacer es ubicar el 0 de manera que el ángulo que van a conformar ese tándem polo 0 con respecto al punto requerido sea siempre menor o como máximo igual a 5 grados. ¿Por qué? Porque fíjense que si ese punto, o en este caso este par de polos complejos conjugados, pertenecen al lugar de raíces, ahí voy a tener 180 grados para la condición de fase. Entonces yo justamente lo que quiero es que no se modifique eso. Obviamente que agregándole 1 grado, 2 grados, 3 hasta 5 grados, se va a modificar, pero no se va a modificar notablemente la respuesta. Entonces, a los efectos de lo que estoy buscando, básicamente el sistema se comportaría prácticamente igual, pero estaría mejorando el régimen permanente. Entonces, una de las condiciones es esa. Acuérdense que el ángulo ese que estoy diciendo es el ángulo del polo del compensador menos el ángulo del 0 del compensador, que es exactamente esa diferencia que vemos ahí. Y por otro lado, C tiene que ser igual a D, de manera que C sobre D, que sería la ganancia
que me va a aportar, no el KC, no el K del controlador, sino la ganancia propia de la relación entre el polo y el cero, cuando hacemos C por D, en este caso C dividido D en ese punto, tiene que ser, siempre que se pueda, cercano a 1. Algunas consideraciones de diseño. Para lograr este efecto que les estoy planteando, el tener un polo bien cerca del origen, beta va a estar comprendido entre 1 y 15 o 16, pero por ahí va a rondar. Típicamente va a valer 10. Por otro lado, la posición del polo del compensador puede estar entre 0,001 y 0,01. Un valor típico 0,005. Y en el caso del 0 va a estar entre 0,01 y 0,1. Un valor típico será 0,05. Fíjense que se replica lo del beta. Acá hay 10, hay una diferencia de 10 veces entre uno y el otro, que sería en este caso el beta que consideramos. Entonces, finalmente, con estos valores típicos, la expresión del compensador de atraso de fase sería K del compensador multiplicado por S más 0,05 dividido S más 0,005. La idea después de todo es que, más allá de que ustedes podrían llegar a variar la posición del polo y la posición del cero, la realidad es que por lo general con este tipo de compensadores, si ustedes utilizan estos valores, deberían poder llegar al error en régimen permanente requerido sin haber modificado el transitorio. Por último, pero no menos importante para esta parte teórica, es decir, que este tipo de compensadores se van a comportar como un pasabajos, ¿sí? Fíjense que la señal más fuerte la voy a tener para las frecuencias más bajas. Y es justamente un atraso de fase porque entre el polo y el cero, la fase se va a ver retrasada con respecto a la fase original. Y para redondear el tema, terminemos el ejercicio que dimos a modo de ejemplo. Teníamos ahí mi planta y habíamos dicho que íbamos a reemplazar el compensador proporcional por este de atraso de fase, donde básicamente los valores que habíamos seteado eran estos que figuraban ahí. Fíjense, lo que hice básicamente fue poner un polo en 0,005, ahí lo ven, y un 0 muy próximo en 0,05. Siendo que mi fase no se verá modificada, justamente que era uno de los puntos que estaba buscando, voy a trabajar directo sobre el error en régimen permanente. El error en régimen permanente que tenía como condición de diseño tenía que ser menor o igual a 0,076. Recuerden que el error en régimen permanente era 1 sobre KB, así que ese 1 sobre KB tenía que ser menor o igual a 0,076. KB era el límite de S tendiendo a 0 de S por el G asterisco, que lo tenemos ahí arriba. Ahí trabajo un poco el tema y termino obteniendo que 13,1 debería ser menor o igual a el K del compensador multiplicado por 10, que es mi beta, multiplicado por 1,41. De ahí surge que el K del compensador, que va a ser C por D, va a ser igual prácticamente a 1. Entonces, compruebo a ver si se cumple la condición descripta y vemos el error en régimen permanente sería, si Kc es igual a 1, 1 sobre 14,1,
que eso me da 0,071, que es menor a esos 0,076 solicitados. Así que podemos decir que cumple. Lo único que nos queda calcular es el valor de la resistencia y de las resistencias y del capacitor como para que el sistema trabaje de la forma en que yo quiero que trabaje. Para eso lo primero que tenemos que hacer es adoptar el valor del capacitor. En este caso tomé 10 microfaradios. Como 1 sobre tau va a ser igual a 0,05 porque así lo impuse, entonces R2 va a tener que ser igual a 2 mega. Y por último, para que beta sea igual a 10, que es otra de las condiciones que yo he impuesto, entonces R1 debería valer 18 mega. Fíjense que beta es igual a R1 más R2 dividido R2. Con eso me dan los 10, que es el valor de beta. Y de esa manera sí tendría terminado el ejercicio.